Hola, bienvenido al podcast de la comunidad cristiana Fortaleza de Sion. En el día de hoy estaremos escuchando el 6º episodio de la serie Buenas Obras. Te invitamos a compartirlo con todos tus familiares y amigos. Entonces, bienvenidos una vez más a un miércoles de estudio bíblico en el cual seguimos con la serie Buenas Obras. Y hoy estamos viendo el 6º capítulo, el 6º episodio, como quiera llamarlo, el cual tiene por título Celoso de Buenas Obras. Hoy vamos a ver eso, celoso de buenas obras. Y al igual que la última vez que yo estuve acá, quiero dar a conocer un poco acerca de la persona que originalmente escribió este mensaje y la cual no es de nuestra época, ¿no? Y ahorita ustedes se darán cuenta. El escritor de este mensaje, el primer escritor, fue Thomas Manton, el cual vivió en los años 1620 y falleció alrededor de los años 1676-77. O sea que estamos hablando de hace 4 o 5 siglos casi. ¿Quién era este hombre? Bueno, les comento que el hermano Tomás era un predicador puritano, a quien algunos en su época lo denominaron uno de los mejores predicadores de Inglaterra. Y fue nombrado como uno de los 3 secretarios de la Asamblea de Westminster. Para los que no saben, Westminster, allí se escribió gran parte del credo que nosotros hoy tenemos en nuestra denominación. Ellos hicieron un compendio de nuestro credo y este fue uno de los escritores de los que estuvo allí escribiendo eso que luego llamaríamos el credo de Westminster. Nació en Lawrence, Inglaterra, y bueno, ya les decía que vivió en los años 1600. Una de las cosas que más me gusta de estar predicando estos mensajes, o por lo menos de leer, si usted se ha dado la tarea de leer el compendio de Portavoz, es que muchos de estos autores fallecieron hace siglos, pero el mensaje sigue tan vigente hoy en día como en su época. Y ustedes, ahorita que estudiemos, se van a dar cuenta que la palabra es eterna. Y como decía Salomón, no hay nada nuevo bajo el cielo. Es una serie de repeticiones cíclicas, ¿no? Lo que ocurren, así como le pasó al pueblo de Israel en la época de los jueces. Entonces, muy bien, vamos a iniciar entonces de lleno en el mensaje y quiero que me acompañen a Tito 2:14, que dice así: Él, hablando de Jesús, se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí mismo un pueblo que fuera posesión suya, celoso de buenas obras. Amén. Un pueblo celoso de buenas obras. Lo primero que quiero iniciar diciéndoles es que debemos anhelar hacer el bien y estar contentos de hacerlo. Quiero primeramente tratar un poco acerca de este tema del celo, porque se ha tomado mucho para el hecho de las parejas, ¿no? De que una mujer es celosa o de que el hombre es celoso de su marido. Y a veces el que se le diga que tal persona es celosa se toma a un extremo y ya hoy lo llaman hasta, le ponen un nombre que esta persona es tóxica, esta persona es mala influencia porque tiene ese celo. Pero quiero que por unos instantes, ahorita al principio, miremos un poco acerca de eso. Y quiero
empezar diciéndoles que el celo, bíblicamente hablando, es un grado muy elevado del amor. El celo es un grado muy elevado del amor. Es decir, que cuanto más amamos, más anhelamos demostrarlo. El celo en la Biblia va más con el demostrar que con el miedo y con la cuestión de atacar y de ofender. Va más con el hecho de demostrar nuestro amor. Es indudable entonces que el celo por algo que nos pone en acción, es algo que nos pone en acción inmediatamente para hacer todo de manera voluntaria, libre y con alegría. Como sugeriría el apóstol Pablo en 2 Corintios, el capítulo 9, versículo 2, cuando dice: pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado y que vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Entonces quiero que vayamos entendiendo que el celo que habla la palabra, este celo de buenas obras, es un llamado a demostrar nuestro amor a través de las cosas que hacemos para el Señor. Si yo digo que amo al Señor, eso se tiene que notar. Así como si yo digo que amo a mi esposa o a mi familia o a mis hijos, eso se tiene que demostrar, eso se tiene que ver. Así que estar atacando y argumentando a cada momento con el Espíritu de Dios no es celo. No somos llamados a simple práctica de buenas obras, sino que tenemos que tomar la iniciativa, tomar la delantera y ser los más entusiastas en hacer las buenas obras. Estemos atentos para ver las oportunidades de hacer el bien, de aprovechar cada segundo que nosotros podamos mirar a nuestro alrededor y hacer el bien. Deberíamos estar contentos por las oportunidades de demostrar cuánto amamos a Dios. Esto es celo, mis hermanos. Celo es estar dispuestos y anhelar hacer el bien que tanto le agrada a la persona que más amamos, que es Dios. Así que lo segundo que quiero puntualizar aquí en esta introducción es que ser celoso, entonces, de acuerdo a lo que ya hemos visto, es negarse a uno mismo y mantenerse firme a pesar de que vengan desalientos, a pesar de que vengan dificultades, como en una pareja. Vienen los problemas, pero yo amo a mi esposa y vamos a enfrentar estas situaciones y mirar cómo solucionarlas. Pero no es que a la primera vamos a decir, no, hasta aquí se nos acabó el amor. No, si yo amo a Dios, persevero a pesar de los desalientos. Y el celo es un afecto mezclado, que consiste en una parte de amor y en otra parte de indignación. ¿Cómo así? Cuando soy celoso de algo, yo amo ese algo, ¿cierto? Pero aborrezco y me libero de todo lo que pueda obstruir mi amor hacia ese algo. Y hace unas semanas yo les ponía el caso de mi esposa, ¿cierto? Si yo amo a mi esposa, yo manifiesto mi amor a ella, y si hay alguna cosa que a ella le desagrada de mí, por amor a ella, yo me despojo, procuro despojarme de eso porque la amo. Si a ella no le gusta que yo trate con X o Y persona porque
le desagrada ese trato o esa manera de tratar, tal vez a otras mujeres, yo dejo de hacerlo. ¿Por qué? Porque a ella no le gusta. Y si yo la amo a ella, procuro agradarla de buena voluntad. Ahora sigamos mostrando. El celo también no es vacilante en trabajar duro o de llevar una carga. Mayor es la dedicación, mayor es la gloria. Como cuando, nuevamente usando la simbología de los enamorados, ¿no? Cuando amamos a nuestra esposa y antes de ser esposos éramos novios, uno se caminaba, uno se dejaba de comprar aquello para llevárselo, la invitaba, le hacían todo. Que a eso hay que rescatarlo en el matrimonio. A veces se pierde. Pero uno hacía una cantidad de cosas con tal de ¿qué? De agradar. Y lo hacía de manera voluntaria. Y ahora, ¿para dónde la llevo? Y ahora, ¿cómo hago yo viene el cumpleaños, ¿qué le voy a dar? Viene tal cosa, y uno gestionaba, y uno se movía. Eso es el celo, un trabajo duro de dedicación con tal de agradar al objeto de mi amor. Los hijos de Dios entonces se alegran de que no pueden servir a Dios sin que les cueste algo. Como declararía David en 2 Samuel 24:24. Y él iba a ofrecer un sacrificio porque había hecho un censo que Dios no le había dicho. Y había venido una enfermedad. Y Dios le había dicho, ve y haz esto en tal lugar. Y ofrece allí el sacrificio para yo detener eso. Y llega David a ese lugar. Y el hombre del lugar, como era el rey, Señor, no, toma, yo te doy este lugar, yo te doy, hasta si quieres te doy el sacrificio. Pero David dice la palabra que no aceptó, sino que dijo, no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Los hombres definitivamente no son celosos y sus corazones no están firmes en los caminos de Dios, cuando cualquier excusa débil y pequeña nos gana la partida, ¿cierto? Cuando se trata de Dios, Dios se tiene que esperar. Pero yo lo amo. Y es el primer amor. ¿A quién amas primero? No, a Dios. Ah, ok, te esperamos en el culto, te invitamos a orar, te invitamos a leer la palabra. Ah, es que llovió. Ah, es que vino. Ah, es que me llegó una visita. Tenemos que ser decididos porque, como dice Pablo en Gálatas 4:18, bueno es mostrar celo en lo bueno, siempre. Es bueno mostrar celo en lo bueno siempre. Y ahorita más adelante vamos a mirar un poquito de ese concepto, así que téngalo allí en mente. Lo tercero que quiero decir también ahora es que ser celoso de buenas obras significa diligencia y seriedad para llevar la piedad, que es amor a Dios y obediencia a su voluntad. Y esto no solamente dejarlo como algo superficial, sino que elevamos ese obrar y esa piedad a un nivel superior. Como cuando no nos conformamos, ¿no? Jesús mismo no se conformó con la ley, sino que la elevó a un grado más alto. No matarás. Y Jesús dice, si miras con desprecio a tu prójimo, cometes asesinato. El creyente también debe procurar crecer en su nivel de obediencia y de buenas obras. Pregunto, ¿acaso es celoso el que se contenta con un poquito de caridad o un poquito de adoración? Mis hermanos,
La pereza e inactividad son totalmente opuestas al celo. Como diría Pablo en Romanos 12:11, no seamos perezosos, sino fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor. Esto es así cuando nuestro espíritu arde y cuando un gran afecto no se contenta con cosas mezquinas ni con la escasez de santidad, sino que los que están plantados en la vid de Jesús desean estar llenos de buenas obras. El que está sembrado en Cristo desea hacer buenas obras todo el tiempo. En cuarto lugar, quiero decirle también que ser celoso de buenas obras es ser constantes hasta el final. El fuego sobre el altar nunca se debía apagar. Siempre habría que echarle la leña cuando parecía menguar y así mantenerlo ardiendo. Eso fue un mandato. Así que de la misma manera, nosotros nunca dejemos que el fuego de nuestro celo se apague. El celo no es como el fuego de la paja. En cambio, el verdadero celo es como el fuego de una brasada de leña cuyo calor es duradero. Como diría también nuevamente Pablo en Gálatas 4:18, bueno es mostrar celo en lo bueno, siempre. Y ya les dije, ténganlo allí que vamos a ir al final, vamos a mirar algo ahí. Así que el celo auténtico no se esfuma apenas un momento como un ataque de entusiasmo que no produce santificación, sino que la idea es mantener nuestro fervor siempre, siempre. Yo sé que van a venir dificultades, yo sé que van a haber situaciones que pueden bajar nuestro ánimo en el Señor. Pero cuando eso pasa, la invitación de la palabra es a echarle más leña. Y es por eso que la Biblia habla de, por ejemplo, que nosotros como iglesia no dejemos de congregarnos. Porque la iglesia es como un cuerpo, que si el miembro está separado del cuerpo, ¿qué le pasa? Si yo me corto un dedo y lo dejo allí, si yo lo vuelvo a poner, he visto casos que duran un rato y lo pueden volver a recuperar. Pero si yo lo dejo allí a los 4 días, ¿cómo creen que está eso? Está podrido, está dañado, ya le estarán saliendo gusanitos. Igualmente pasa con las temporadas, así como le puede pasar a un miembro de la iglesia que se aleja y se enfría y se muere. Lo mismo pasa con nuestra relación con Dios, y es por eso que es necesario estar diariamente llenándola de aceite, de candelita, de meterle leñita, para que el fuego no se apague. Las actividades de la juventud muchas veces son muy apasionadas porque los jóvenes desbordan entusiasmo y todos parecen estar llenos de ardor y fervor por Dios, pero a veces estas actividades no son tan sinceras. En cambio, las acciones en la madurez son más firmes, aunque muchas veces falte el vigor y el ardor de la juventud. Por lo tanto, procuremos conservar nuestro celo. Pablo también le dijo a los Gálatas en el capítulo 5, versículo 7, oigan, ustedes corrían bien la carrera de la fe. ¿Quién les estorbó? ¿Quién les estorbó? Ustedes iban bien. Cuando al hombre carnal se le acaba el entusiasmo,
se da por vencido, se enfría, es negligente y es indiferente a las cuestiones religiosas. Es por eso que ahorita vamos a tocar algo un poco más específico para los que somos del pueblo de Dios. Y es que la relación y el lugar del celo en las buenas obras es una característica del pueblo de Dios y un fruto de la muerte de Cristo. Entonces vamos a mirar esos dos aspectos. En primer lugar, miremos que el celo por hacer buenas obras es una característica, oigan bien, es una característica del pueblo de Dios. ¿Qué es una característica? Es algo que se nota, es algo que no se nota de vez en cuando, no es algo esporádico, es algo que es una característica, es algo que normalmente es lo normal. En la nueva criatura que ahora somos, hay una predisposición y una inclinación por hacer buenas obras. Como todas las criaturas han sido creadas con una inclinación por hacer lo correcto, ¿cierto? Dios en el principio creó todas las cosas buenas en gran manera. Pero esta predisposición en la nueva criatura es de realizar actos celestiales. Así como las chispas que vuelan hacia arriba y las piedras caen hacia abajo, la nueva criatura que ahora somos en Jesús es llevada a la obediencia y santidad por un principio de gracia interior. Ese principio de gracia dado por el Espíritu Santo, que es el motor del cristiano. Es el poder que lo lleva a ser un testigo de Jesús. Las buenas obras son una característica entonces de la nueva criatura. Como diría Pablo también en Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Así como un artífice un pintor pone su firma en la obra que realizó para así identificarla, Dios coloca una marca visible en cada uno de sus siervos. Dios no crea una nueva criatura para obras de la vieja vida. No, Señor. Las buenas obras son testimonio de que podemos ofrecer una evidencia de la verdad y el poder de la gracia que nos ha transformado. Como diría Martín Lutero, las buenas obras son la fe encarnada. Es decir, que la fe que nosotros tenemos se debe manifestar en nuestras obras. Nuestras obras son testigos para el mundo de que somos hijos de Dios. Esta es la insignia por la que Dios quiere que sean conocidos sus hijos, no por la pompa y el esplendor mundano, no por excelencias externas o riquezas o grandes posesiones, no. Los creyentes, la nueva criatura, el pueblo de Dios, debe ser conocido por el celo de buenas obras. Mis hermanos, es que no hay árboles infértiles en el huerto de Cristo. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús en Juan 15? Todo aquel que no da fruto, todo pámpano que en mí no lleva fruto, será cortado y echado al fuego. Nuestro Padre es glorificado en sus hijos. Como diría Juan 15:8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Así que para Dios es muy importante esto de llevar fruto.
Por eso dice también Primera de Crónicas 16:29, dad a Jehová la honra debida a su nombre. Ahora bien, es para honra de Dios que seamos plantados en Cristo a fin de abundar en buenas obras. Es decir, que nosotros no podemos dar buenas obras si no estamos agarrados, aferrados a Jesucristo. Piensen, por ejemplo, en el árbol. Ustedes saben que por dentro va la savia, por dentro va la vida del árbol, pero eso no está ¿qué? A la vista. ¿Cuál es la evidencia de que ese árbol está vivo? Sus hojas, sus frutos. El celo de buenas obras es lo que se ve en el creyente, en el cristiano. Es la diferencia que hay entre nosotros y ser hipócritas. El hipócrita, al igual que un rubí, parece arder, pero al tocarlo es muy frío. Lo mismo sucede con los que pretenden ser religiosos, que hablan mucho, y Jesús se lo dijo a la gente. Miren, ahí están ellos. Hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Hipócritas. Los religiosos muchas veces caen en ser fríos. Y es de notar que nuestro Señor mismo da prueba del origen divino de las buenas obras. Dice Juan 10:38, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Dijo Jesús mismo. Así que lo mismo sucede con ¿quién? Si fue Jesús que tuvo que decir eso, ¿cuánto más nosotros? Nuestras obras son evidencia sensible de que estamos en Cristo y de que Cristo está en nosotros. Ahora, las gracias no siempre se evidencian en sentir, sino en dar fruto. Los efectos no se pueden esconder. Son señales y evidencias a Dios mismo. El Señor las considerará como marcas y evidencias de su pueblo. Él producirá obras a fin de que la fe de sus escogidos sea para su alabanza y su honra. Dios quiere que todo el mundo sepa que no hemos sido estériles. Cristo nos ha dicho cuáles son las preguntas con las que ese día seremos examinados y juzgados. ¿Se acuerdan? Mateo 25, 31 al 46. ¿Será que has alimentado y vestido a mi pueblo? ¿Será que has satisfecho sus necesidades? ¿Será que has consolado con amonestaciones y exhortaciones espirituales? ¿Has sido bueno? ¿Has sido santo? ¿Has sido justo? ¿Será que le has dado de beber el agua a alguien? ¿Has visitado al enfermo? ¿Le has dado al que no tenía la capa? ¿Le has dado provisión, protección? Fíjense que el Señor separará a los cabritos de las ovejas con esas preguntas. ¿Qué hemos hecho? Muéstrame tus obras. Por lo tanto, entonces, ocupémonos de poder dar una respuesta que no nos avergüence en el día final. Este celo de buenas obras ocupa el lugar de un testigo. Un testigo que ante Dios dirá la medida del proceso del creyente.
Un testigo que para nosotros será nuestra razón de seguridad de salvación, pero también será un testigo para el mundo como la gran evidencia del honor de la fe que nosotros decimos profesar. Fíjense eso. Nuestras obras hablan. Darán primero gloria a Dios por lo que Él ha hecho en nosotros. Dará muestra a nosotros de la seguridad y confianza de nuestra salvación, pero a la gente le hablará también y defenderá de alguna manera nuestra fe. Ese era un verdadero creyente. Gloria a Dios. Ahora, en segundo lugar, el celo en las buenas obras es el fruto de la muerte de Jesucristo. Dios no se propuso enviar a Cristo al mundo y Jesucristo no se entregó a sí mismo sin ningún propósito en mente, sino para hacer arder en nosotros el fuego de una gran piedad. Los que viven en un nivel bajo de santidad son una deshonra para el Evangelio. No muestran conciencia del amor de Dios a Cristo, ni del amor de Cristo al darse a sí mismos. Recordemos algo cuando vayamos a hacer buenas obras, cuando estemos pensando en eso. El Evangelio. ¿Por qué? Porque nuestra redención se cumplió, no solo para nuestro beneficio, sino también para que pudiéramos cumplir nuestros deberes en un nivel más elevado de justicia y de piedad. Recuerden, Jesús mismo le dijo a ellos, a sus discípulos, su justicia sea mayor que la de los gentiles, que la de los fariseos. En parte, Cristo también nos dio el don del Espíritu Santo a fin de capacitarnos para buenas obras. Sí, hemos sido capacitados. Si usted es creyente, si usted tiene el Espíritu Santo, usted tiene la posibilidad de hacer buenas obras. Porque Dios se la ha dado. Tito 3, 5 al 6 dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Entonces, ¿qué tenemos en nosotros? El Espíritu Santo, que ahora está en nuestros corazones, nos impulsa a practicar nuestros dones. Como diría también Juan 4:14, el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. O como también lo dice Jesús en 7:38 de Juan, 7:38 y 39, el que cree en mí, como dice la palabra, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo hablando del Espíritu que había de recibir los creyentes. Así que, mis hermanos, el Espíritu no es una fuente tapada, es una fuente muerta, no es algo que fue un rato y ya. Es una fuente de agua viva que sigue fluyendo, y fluyendo. El Espíritu de Dios es un Espíritu todopoderoso y penetra el alma, no solo como una brisa suave, sino como también sucedió en Pentecostés, ¿no? Un fuerte viento que cayó sobre nuestros hermanos como lenguas de fuego.
Así que todo esto nos debe llevar a pensar y considerar lo siguiente. Así como el hombre, bajo la influencia de Satanás, que es el espíritu inmundo, que es el malo que nos lleva al pecado, que nos tienta. Así como Satanás influye en los hijos de este mundo, el que es influenciado por el Espíritu de Dios es llevado con gran intensidad por el camino de Dios. El diablo no tiene las ventajas sobre sus instrumentos como las tiene el Espíritu de Dios sobre nosotros. El diablo obra y se manifiesta en todos los hijos de desobediencia, como dice Efesios 2:2. Es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pero el diablo no puede obrar más que con el consentimiento del hombre, ni puede hacerlo de inmediato en el alma, sino en los sentidos y en su ilusoria imaginación. Pero al contrario que el diablo, Dios puede obrar inmediatamente en aquellos sobre los cuales Él tiene dominio. Por lo tanto, somos influenciados por Dios, por su Espíritu. Por su fuerza nosotros somos celosos y dedicados, porque es el Espíritu de Dios quien nos mueve. Cuando el Espíritu manifiesta su poder en el alma, los que tienen el Espíritu Santo no lo toman ligeramente, como lo harían los hombres carnales, sino que lo tomarían de manera seria, no jugando con la fe cristiana, sino haciendo de ella su misión más importante, de manera que pueda incluso llegar a asombrar al cielo y tener una comunión constante con Dios. Quiero que miremos dos aplicaciones en esta noche. La primera aplicación es que la gracia no es enemiga de las buenas obras, como lo hemos venido tratando en los últimos miércoles. El libertinaje, mis hermanos, siempre ha existido y es natural. Pero Cristo murió para mejorar la piedad, no para disminuirla, para elevarla a un nivel más alto, para hacernos celosos de buenas obras, a fin de que podamos ser llevados al cielo con total plenitud. En cambio, el que flaquea, el que no se mantiene en guardia contra el pecado, el que es menos diligente en el ejercicio de la santidad, que tiene menos comunión con Dios, que es menos humilde y menos arrepentido después de cometer un pecado, lo cual es el peor abuso de la gracia que puede haber, pervirtiendo su aplicación natural. Al lado del fuego, mis hermanos, nosotros no nos congelamos, ¿cierto? Cuando uno está al lado del fuego, uno no se congela. Es muy distinto que estar al lado de la pintura de una fogata, donde sí nos podemos congelar. Congelar y sufrir de enfriamiento. Así que la verdadera gracia de Dios es un fuego que nos calienta y nos da aliento y fervor a nuestro amor por Dios. Cristo vino para que seamos más alegres y entusiastas, no para ser perezosos e indiferentes y fríos. Así que un cristiano frío tendrá poco consuelo. Les pregunto, ¿por quiénes murió Jesús? Cristo murió por los que son celosos de buenas obras. Mis hermanos, no son las oraciones frías, ni las devociones aburridas, ni los deseos
soñolientos del hombre medio dormido, lo que servirá en este caso. Sino que el cielo se toma por fuerza y se le arremete con intensidad, rompiendo barreras y todo impedimento que intentan apartarnos de Dios. Esto es tremendo. Porque lastimosamente habemos muchos así. El cielo, el amor que tenemos por el Padre debe animarnos y llenarnos del fuego para hacer cosas que agraden a Dios, para romper barreras que tengamos. Si estamos fríos, es momento de pedirle a Dios que avive en nosotros el fuego. De hecho, creo que es Pablo quien dice: aviva el fuego del don que hay en ti. Avivemos el fuego si se ha apagado, porque el cielo merece lo mejor, porque del cielo hemos recibido lo mejor. Se lo vuelvo a decir. Si hemos recibido lo mejor del cielo, que es Jesucristo, ¿cuánto más nosotros debemos darle a Él lo mejor? Como la canción de Jesús Adrián, ¿cierto? Te daré lo mejor de mi vida. La segunda aplicación que quiero que miremos es que es hora de intensificar el celo de buenas obras. Esta es una época en la que necesitamos intensificar el celo de buenas obras. ¿Por qué? Y aquí es donde les hablaba al principio de esta radiografía de los años 1600 en Inglaterra. Y quiero que usted, mientras lo leo, reflexione si esa realidad no la estamos viviendo hoy. Escuche esto. Dice el hermano Tomás: en esta época de muertos y somnolientos necesitamos una voz de alarma. El conocimiento, la ciencia, ha devorado la práctica de buenas obras en estos tiempos decadentes. Como diría un filósofo de nombre Séneca, este hombre se quejaba de que los hombres estudiaban con el fin de llenar sus cerebros, pero dejando vacíos sus corazones. Y que en cuanto los hombres eran más letrados, eran menos buenos. El mundo está totalmente a favor de almacenar ideas en la cabeza, ideas vacías y superficiales. De modo que si apareciera Cristo entre nosotros, encontraría pocos celosos, pero muchos cristianos perezosos, que viven un cristianismo superficial y barato. Somos grandilocuentes con nuestras fantasías, con nuestras nociones, con nuestros sueños, con lo que deseamos alcanzar. Somos pretenciosos, pero somos callados y apagados en la práctica y conversación. Ya que por lo general esto sucede durante las épocas en que la iglesia es próspera, y que a semejanza de un río que pierde su profundidad a medida que aumenta su caudal, entonces cuando todo va bien tenemos muchos amigos, pero su amor no es tan fuerte ni ardiente como en otras épocas. Es por eso que a menudo sucede con la iglesia de Dios que cuando la religión es atractiva, muchos la siguen, pero lamentablemente es débil y sin espíritu, totalmente exenta de vida y de vigor.
Por lo tanto, pensemos en qué tipo de refuerzo y consideraciones serían los más eficaces para impulsarnos a tener este celo y este cuidado de las buenas obras. Palabras muy ciertas, ¿no? Es lo que pasa hoy. Hoy vemos gente muy inteligente, llena de tantas sabiduría, conocimiento, ciencia, aún en la iglesia, teólogos, estudiosos de la palabra, pero que están secos. Y no hablemos de teólogos, muchos en la iglesia siguen secos y han perdido, como decía David, el gozo de su salvación. Mis hermanos, consideremos qué violentos y apasionados son los hombres carnales. Quiero que miremos eso por unos minutos. Yo también les hablaba al principio. Fíjense en algo interesante, hablando de los hombres carnales. Y miren los caminos del pecado en que ellos andan. Yo les pregunto, ¿será que nosotros servimos a Dios así como la gente de afuera sirve a Satanás? Pensemos una cosa, tenemos un dueño mejor. Tenemos un trabajo mejor pago. Pero el dueño de los hombres carnales, que es el diablo, que su conducta es baja, que los tiene esclavizados en sus lascivias, que les paga lo que ellos merecen, que es la condenación eterna, separados de la presencia de Dios. Y sin embargo, cuán activos son los hombres impíos en el reino de las tinieblas. Qué celosos y qué dedicados son en lograr su propia ruina, como si no pudieran esperar a ser condenados. Dios le ordena al profeta Jeremías que considere una visión allá en Jeremías 7, del 17 al 18, les dice: Jeremías, ¿no ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? ¿No ves que los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos y provocarme a ira? ¿Cuánta actividad diligente vemos aquí para ir a pecar contra Dios? Para promover adoración falsa. ¡Qué diligentes! Padres, hijos, esposos, esposas, todos ponen la mano en el arado y encuentran algo que hacer para lograr su objetivo. ¿Dónde encontraríamos familias tan trabajadoras y celosas para realizar la obra de Dios? ¿Cómo podemos observar ese espectáculo sin llegar a darnos vergüenza? Miren, yo veo a la gente todos los fines de semana tomándose fotos con su águila, con su ron. Y yo digo, ¿y dónde están los cristianos que sacan y exponen y se toman una foto con su Biblia? Les da vergüenza, porque nos tildarán de religiosos. Pero a la gente no le da vergüenza que le digan
su vicio. Nosotros tenemos motivos más grandes y más nobles. Nuestra obra es perfeccionar a las criaturas para hacer las obras más grandes y nobles que Dios nos ha dado para hacer. Y además de eso tenemos la ventaja que tenemos ¿a quién? Al Espíritu Santo de Dios con nosotros. Les pregunto, ¿quiénes se esfuerzan más? ¿Aquellos por arruinar sus almas o nosotros por salvar las nuestras? ¿Quiénes se esfuerzan más? Los cristianos deberíamos por lo menos sonrojarnos de vergüenza cada vez que vemos un espectáculo como ese. Cuando caminamos por la calle, en los comercios, vemos a tantas personas trabajando arduamente por una ganancia temporal. Y nosotros somos tan negligentes y descuidados con la obra eterna de Dios. Consideremos también esto. Cómo nosotros hemos sido apasionados y activos en el camino del pecado antes de Cristo. ¿Cómo éramos antes de Cristo y cómo somos nosotros hoy? ¿Acaso en los caminos del Señor nos esforzamos tanto como antes? Cuando nos esforzamos para las otras cosas. Muchos podríamos decir que cuando era malo y carnal, lo era de todo corazón. Pregunto, ¿será menos ahora en el estado de gracia? ¿Será que el estado de gracia no merece también que hagamos todas las cosas de corazón y de manera genuina y con amor y con alegría? El apóstol Pablo lo dice de una manera muy interesante en Romanos 6:19. Él dice, ahora hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaron vuestros miembros para servir a la inmundicia, así lo hagan ahora para la santificación. Notemos cómo el apóstol lo presenta con un prefacio. Hablo como humano por vuestra humana debilidad. Se los dice por su humana debilidad. Es decir, el hombre con sentido común y con buen juicio considera que debe ser tan diligente en superarse para alcanzar la altura de la santificación y de ser celoso de buenas obras, como antes lo fue para el pecado y para hacer las obras que lo llevaban al infierno. Por lógica, debiéramos ser tan celosos de Dios como lo fuimos cuando servíamos a Satanás. Antes podíamos estar de juerga todo el día y toda la noche, pero ahora no podemos pasar algún día de ayuno o de oración. Antes nos sentimos impacientes por cada hora que le dedicamos a Dios. ¿Será justo esto? Sí, es justo que nos propongamos, hasta donde nos permitan nuestras fuerzas, ser activos y celosos de Dios y crecer en gracia, como lo éramos antes en nuestros delitos y pecados. Antes no nos rendíamos porque queríamos hacer el mayor mal posible, ser tan perverso que hubiese sido imposible serlo más. ¿Por qué ahora no hacer lo mismo y esforzarnos y crecer en la gracia de Dios? Consideremos también esto, lo que Cristo ha hecho para comprar nuestra salvación.
No fue un juego. Para Jesús no fue un juego venir, hacerse hombre, sufrir, morir en una cruz. No fue un juego ni una broma, redimirnos de nuestros pecados. Fue perseguido, crucificado, sufrió amargas agonías. Y pregunto, ¿para qué todo ese sacrificio si nosotros vamos a vivir de esta manera? Las tentaciones de Cristo, sus sufrimientos en la cruz, muestran que no fue cosa fácil llevar nuestras almas al cielo. ¿Será que nosotros, por eso que hizo Jesús, no debemos ser celosos de buenas obras? Claro que sí, debemos ser celosos. El cristiano carnal e indiferente le resta importancia a lo que Cristo hizo por él. Pero para nosotros no debe ser así. Como diría Lucas 14:26, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y dice más adelante, fue necesario que Cristo padeciera. Dios dispuso todo de manera que ninguna otra cosa podía tomar su lugar. Cristo tuvo que sufrir y esto fue ordenado de antemano. Ahora alguien puede objetar, ¿cómo insiste usted en este celo e intensidad para hacer buenas obras con base en lo que Cristo ha hecho? Mis hermanos, si Él ya hizo tanto, ¿qué necesidad tendríamos de hacer más? Dirían algunos. Si ya Cristo pagó por lo que yo pude hacer, ¿para qué esforzarme? Bueno, la respuesta que podemos dar es que Él se ha ido al cielo como capitán de nuestra salvación y nosotros debemos ir en pos de Él. Y Él ha ido para establecer en el cielo nuestro derecho a Él, pero nosotros tenemos que esforzarnos en nuestra marcha hacia el reino celestial. Y vamos a ver algunos ejemplos de la Biblia. Por ejemplo, a Israel se le dio Canaán como la tierra prometida, ¿cierto? ¿Les fue fácil llegar? ¿La recibieron en bandeja de plata? No, tuvieron que tomar posesión de ella hasta con las espadas. También Caleb tuvo que vencer y echar fuera de Hebrón a los gigantes, aunque de antemano Dios le había dado esa ciudad. Por lo tanto, aunque el cielo ya nos ha sido dado y Cristo ya lo ha tomado por nuestro derecho, tenemos nuestras luchas antes de alcanzarlo. El poder de Satanás ha sido quebrantado, su calcañar ha sido herido, su cabeza. Sin embargo, quedan algunas pocas reliquias, pocas cosas de la batalla que tenemos que seguir venciendo. Por lo tanto, tenemos que ser dedicados, ser celosos hasta llegar allá. Ahora también, y para ir terminando, consideremos lo deshonroso que es para el Dios viviente el que le sirvamos con un corazón muerto y frío, después de haber hecho un pacto tan grande de amor con nosotros. Hebreos 9:14 dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, de modo que sirváis al Dios vivo. Mis hermanos, Dios, quien es un Dios viviente, debe contar con un siervo, con unos hijos fervientes, que le sirvan con fervor, y no hombres que lo adoran como un Dios muerto.
Lo que hacemos tenemos que hacerlo de todo corazón y con todas nuestras fuerzas. Recordemos que la fe cristiana no es fruto de nuestra imaginación. No adoramos las vanidades de los gentiles. Así que por lo tanto, no seamos muertos, fríos o indiferentes, ya que adoramos al Dios vivo y Él merece que le sirvamos con vida, celo y todas las fuerzas de nuestro amor. Amén.